Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos los oyentes, seguidores de nuestras redes sociales, cada persona que nos escucha, que nos vea, si sea en directo o diferido, a cada persona que realmente está transmitiendo estos mensajes, los está reenviando a esas personas que tenemos a nuestro alrededor y que sabemos que necesitamos un mensaje alentador. Muchas gracias. Un saludo especial también para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esa programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Aquí ya listos para este tema de hoy que es sanando el alma. Y pues aquí en Busco en Ti, muy contentos de estar aquí con ustedes ya en este día. Bueno, Ujú. iniciando entonces con el tema. Sí, sanando el alma. Vamos a hablar acerca de cómo Dios nos puede hablar o nos puede comunicar que nuestra alma esté sana, que podamos cambiar muchas cosas que están en nuestro interior y que a veces pues no hemos considerado o no hemos visto como Dios las ve, ¿verdad? Como Dios quiere que transmitirnos, que podemos pues tener esa sanidad en nuestro interior, nuestra alma. Y es muy bueno, ¿no? Saberlo y estar en esta mañana pues listos, ¿no? Apercibidos para buscar esas palabras de parte de Dios para nuestra vida, que nos vengan y sanen, ¿verdad? Y nos llenen y nos hablen acerca de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, pues, sanando el alma es el tema de hoy y pues vamos a hablar acerca de ello. Pues Dios no creo pues al ser humano para que viva con amargura, ¿verdad? O con resentimientos o con cosas que tienen lastimado su corazón o su interior o que están ahí, teniendo una fuerza que, pues, negativa en nosotros, ¿verdad? En nuestro interior, algo que nos hace movernos a estar enojados, a estar tristes, a estar resentidos y todo esto. Entonces, pues, esa sanidad del alma es muy importante, esa sanidad de, de nuestro ser es muy importante. Muchas de las cosas que yo aprendí cuando conocí del Señor, cuando empecé a conocer al Señor, fue una de ellas, fue el sanar el alma, ¿verdad? Pues es algo muy práctico, algo muy bueno que podemos aprender y que podemos entender y que algo que Dios quiere hacer en nosotros y que pues Él se mueve con su palabra y con su verdad a hablar a nuestro corazón y a dirigirnos hacia lo que es bueno para nosotros. Y pues en esta mañana yo quiero por eso hablar de este tema, porque pues sirve mucho, a mí me ha servido mucho, yo creo que a cualquiera de nosotros nos sirve saber que Dios está interesado en sanarnos de dentro de adentro hacia afuera, y eso es muy bueno, ¿no? Entonces Dios creó al ser humano no para que viva con amargura, porque la amargura es un veneno, o sea, a veces tenemos ese veneno en el alma y pues seguimos caminando y como podemos y en nuestras fuerzas y ahí a jalones y estirones vamos caminando en la vida cristiana, pero no hemos sanado, ¿no? Vamos a ver por qué es importante que ese veneno que está en el alma, eso que nos ha lastimado, esa sustancia que no debe de permanecer en nosotros, ¿verdad? No es buena. Entonces, pues el camino, pues, de hacer estas cosas así nos separa de Dios, nos lleva al pecado y nos separa de Dios. Entonces, por eso no es bueno, ¿verdad? Tener ese mal en el alma, esas cosas que pues ni a nosotros nos agradan, ¿verdad? Ni a los, mucho menos a los que están a nuestro alrededor. Entonces podemos leer cómo a veces la amargura y la envidia pueden entrar en el corazón de nosotros, ¿no? Y no vamos muy lejos ahí mismo en la palabra de Dios si podemos ver la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? Cómo esa amargura, esa envidia entró a su corazón, en el corazón de Caín, y Dios le mostró a Caín dos alternativas para enfrentar esa terrible amargura o esa manera de ser, ¿no? Entonces, ahí en Génesis 4, del 6 al 7 leemos, dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás triste y enojado? Eso le preguntó Dios a Caín, ¿verdad? Y comunicándose Dios con el hombre desde el inicio de la creación, ¿no? Desde que estamos ahí en Génesis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás tan triste y enojado? Y esa misma pregunta nos podemos hacer nosotros, ¿no? Esa misma pregunta nos la podemos hacer a nosotros mismos. ¿Por qué estoy triste o estoy enojado? ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, aquí le está hablando a Caín Dios y dice, Dios le dice a Caín, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado.
pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte, como un león. No te dejes dominar por el pecado, no te dejes dominar por él, ¿no? Entonces Dios le está dando la capacidad a cada persona para hacer lo correcto. Aún si te sientes triste, así, aún si está enojado, aún si está amargado por haber recibido una ofensa, ¿verdad? Todo esto dice Dios mismo, ¿no? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte. Entonces Dios le hace ver a Caín que si hace lo correcto, es decir, desecha la amargura, el enojo, él será enaltecido porque Dios, por Dios, porque a Dios le agrada el amor y el perdón. Entonces, por ahí vamos, por ahí corremos, por ahí es el rumbo, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tomar, ¿verdad? El amor y el perdón. Entonces, de ese enojo, de esa ira, de esa contienda, de esa maldad, de esa maledicencia, todo esto, el camino a donde Dios nos quiere llevar es el amor y al perdón. El perdón acarrea la sanidad de Dios a nuestra vida, ¿no? Si a lo mejor estamos hasta, hay gente que se enferma, ¿verdad? Por la amargura, por el resentimiento, por todo esto que acontece a su alrededor, por no perdonar, por sentirse ofendido, sentirse lastimado. Entonces, el perdón acarrea la sanidad de Dios en nuestra vida. Ese perdón y ese amor van a traer algo nuevo a nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo así, tenemos que verlo así, tenemos que entender a Dios cuando nos está hablando acerca de esto, cuando nos está comunicando que ese amor y ese perdón son necesarios para nosotros, para que caminemos de acuerdo a su voluntad y a lo que Él nos lleva. Entonces también leemos ahí en Efesios 4:31 en la palabra de Dios, Efesios 4:31 al 32, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por lo contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces, pues qué palabra, ¿verdad? Aquí tan claro, ¿no? Aquí Dios está instándonos, está hablándonos, está disciplinándonos, está enseñándonos, está comunicándonos, ¿verdad? Dejemos de estar tristes, que seamos buenos y compasivos con los demás y nos perdonemos. Ajá. Ay, parece algo muy sencillo, ¿verdad? Perdonar, pero Dios, si Dios lo dice, y como hijos de Dios y conociendo a Dios, nosotros podemos caminar por ese rumbo, ¿verdad? Así como Dios perdona, dice a ustedes por medio de Cristo. Nos perdonó Dios por medio de Cristo. Nadie puede ser un mensajero de paz, ¿verdad? No podemos ser mensajeros de paz, llevar la palabra y estar hablando de lo que Dios quiere, ¿verdad? Si no hemos puesto ahora sí que, como dicen por ahí, nuestras barbas a remojar, ¿verdad? O sea, nadie puede ser un mensajero de paz y reflejar a Jesucristo en su vida si lleva amargura en su corazón. La amargura es veneno para el alma, ¿sí? Entonces, envenena. No es bueno, no es bueno que te enojes, no es que yo soy así y me aguantan, no, o sea, tienes que saber que Dios dice algo para esto, ¿no? La amargura es el veneno para el alma, tienes que cambiar, tienes que quitar eso porque Dios lo está pidiendo, ¿verdad? Te lo está mostrando y te lo está enseñando en su palabra. Un mensajero de paz debe establecer la paz en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, en sus relaciones personales, ¿verdad? O sea, en cualquier lado donde se encuentre, en cualquier lugar donde nos encontremos, ahí tenemos que ser esos mensajeros de paz, limpiando nuestra alma de toda maldad, de todo resentimiento, de toda amargura, ¿no? La amargura puede transformar completamente el carácter de una persona. No lo hemos visto, o lo hemos visto hasta en nosotros mismos, o lo hemos visto en otras personas, ¿verdad? Cuando estás enojado o que algo no te salió, o que te molestas porque algo sucedió, ¿verdad? Puedes transformarte completamente en un ogro, ¿verdad? Transformarte completamente en el carácter se transforma, ¿sí? Y pues hay dureza, hay severidad, hay rencor, hay odio. Entonces, con amargura en el alma no es posible que el rostro y el corazón reflejen la paz de Jesús. O sea, se nota, ¿verdad? Cuando estás enojado, que pasaste un mal momento, un mal tiempo, tuviste una discusión o cualquier cosa. Entonces, tenemos que regresar a ese amor, a ese perdón y a esto que Dios nos está instando en esta mañana y lo hace día a día con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, no vamos a reflejar
nada bueno en nuestro rostro cuando estemos amargados o tengamos esa tristeza en el alma o ese enojo en el alma, ¿no? Entonces, el veneno de la amargura se manifiesta al hablar, ya que el tema de conversación serán ofensas y heridas, y las heridas sufridas, ¿no? Entonces, ahí sigue, ¿verdad? Sigue pululando, sigue dando vueltas, es un círculo que no se termina cuando estás solamente hablando de cosas que te lastimaron, que son heridas sufridas, que son ofensas que tuviste, ¿verdad? Entonces puedes repetir así un ciclo y toda tu vida puede serlo, ¿no? No solamente es un día, sino es diario. Y entonces si no salimos de eso con el amor y el perdón que Dios nos muestra, entonces vamos a seguir en pues en esta enfermedad del alma, ¿no? No va a haber sanidad en nosotros. La amargura produce en la persona deseos de venganza en contra de aquellos considerados como los causantes y responsables de la herida. Entonces, pues esto pasa, ¿no? La amargura va a producir en la persona ese deseo de estar siempre en contra, de estar en venganza, a lo mejor tratando de hacer bullying, tratando de hacer algo que le moleste al otro y pues no es cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, y pues esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que perdonemos y que tengamos ese amor del que Él habla en su palabra, ¿no? El deseo de venganza fue el que llevó a Caín a matar a su hermano, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Matas a tu hermano, a lo mejor si no con un arma o con algo que acabe con su vida, terminas con él, pero con palabras o con hablar mal o ponerlo mal con los demás, o terminas hablando chismes o diciendo cosas en contra de la persona, y eso no está nada bien, ¿verdad? Es matar o terminar o aniquilar aún con la reputación de una persona. La raíz de amargura se detecta a través de la que la persona dice y luego en sus actitudes y acciones, ¿verdad? O sea, primero lo dices y actúas de una manera que inesperada hasta para ti mismo, ¿no? De hacer algo que va en contra de la otra persona. Ese espíritu amargado es difícil de tolerar, a menos que uno mismo lo posea, ¿verdad? Pues sí, o sea, solamente ni tú te toleras, ¿no? Ni tú sabes a veces ni por qué estás haciendo lo que haces, ni te gusta lo que haces, pero bueno, ese es lo que lleva el espíritu amargado, ¿no? Aún a tenernos más tristes, a ponernos más condenación, a ponernos más pesadez. Entonces, por ahí no es, ¿verdad? Por ahí no vamos, porque la amargura es la que destruye y deshace, ¿verdad? Y la persona cambia totalmente. Entonces, no queremos que esto suceda, no queremos como hijos de Dios ir por ese camino, ¿verdad? Fingiendo o haciendo cosas que a Dios no le agradan, porque pues hablamos de pecados, pero cuando hablamos de amargura pareciera que fuera otra cosa, ¿no? Y es un pecado totalmente, ¿no? Porque está en contra de nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo nace la amargura? La amargura es la aflicción, es una cosa que no tienes amor, que no tiene descanso, no te da paz, no te deja quieto, ni te anima ni te sirve para nada, ¿no? Entonces es la aflicción, es el sinsabor, es el disgusto, es pesadumbre, es melancolía, ¿sí? De que siempre piensas que los mejores tiempos fueron los pasados y dice la palabra, nunca digas eso, porque nunca cuando lo digas vas a hablar con sabiduría de que los tiempos pasados fueron mejores, ¿verdad? No vas a hablar con sabiduría. Entonces, esa melancolía, esa pesadumbre, es lo que es la amargura, ¿no? Estamos amargados y bueno, estamos viviendo una vida que en lugar de ir a bien va hacia algo que ni a nosotros nos agrada. La amargura se origina de la siguiente manera. Se recibe una ofensa y no se perdona. O sea, ya está la ofensa y ahora me la pagas, ¿verdad? Ahora yo va la mía, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, como decía antiguamente, ¿verdad? El Antiguo Testamento, se recibe una ofensa y no se perdona, ¿no? Entonces vas a recibir esa ofensa y no vas a perdonar. ¿Quiénes somos para no perdonar si hemos sido perdonados, verdad? Al no perdonar la ofensa, lo que pasa es que esa ofensa se va a traducir en ira, en más enojo, en más incomodidad, en más querer hacer cosas que no están bien, ¿verdad? Y al primero que ofendemos con nuestra manera de hacer las cosas es a Dios. Ni siquiera a nosotros mismos, a Dios que nos ha perdonado. La ira se traduce también, ya una vez que tienes ira, por no perdonar, se va a traducir en resentimiento, o sea, no vas a querer ni acercarte, ni ver a la persona,
uno, o sea, uno lo sabe y uno conoce, ¿verdad? Y tú puedes decir todo esto, ¿no? La ira se traduce en resentimiento y el resentimiento da lugar a la amargura. Entonces ya estás resentido, ya no perdonaste, ya se tradujo en ira, ya tuviste ese resentimiento y sigue la amargura, ¿no? Entonces son pasos que van, ¿verdad? En lugar de ir para arriba, vas para abajo, vas cayendo más hondo, ¿no? Entonces hacia un pozo, ¿sí? Entonces el resentimiento da lugar a la amargura, ya cuando estamos ahí, ya no sabemos ni cómo salir de ese pozo, ¿no? De ese lugar de donde nos metimos, porque ya estamos bien, pero bien amargaditos o bien amargados, ¿no? Entonces, la amargura da paso a la depresión y no quieres caer en eso, ¿no? O sea, cuando tú ves a una persona depresiva, o sea, y sabes que está depresiva, no sabes ni cómo entrar ni cómo ayudarle, ¿verdad? Porque tiene tantas cosas ya en su interior ya hechas nudo, hechas bola, que no se pueden resolver, le jalas de un hilito a la madeja de problemas que ya tiene y no sabes si por aquí o por acá, ni él sabe cómo, ¿verdad? Porque ya hay mucho resentimiento, hay mucha amargura, hay mucha ira ya por no perdonar. Y a la hora de querer resolver, se puede, porque Dios es grande, lo puede hacer, y Él sana de la depresión. Y esto es una de las cosas que Dios hace, ¿verdad? Enseñarte a amar y a perdonar, a enseñarte a amar y a perdonar para que salgas aún de esos lugares donde crees que tú no sales, ¿no? Entonces, porque está Dios contigo, porque Dios te está hablando, porque Dios te está indicando, porque Dios te está comunicando, porque Dios te está enseñando y todo eso, espíritu también está ahí. Entonces, Él empieza a deshacer esas madejas, ¿verdad? De cosas que ya hemos hecho para sacarnos de esa depresión, para quitar esa amargura, es todo esto, ¿no? Que lleva hacia allá. Entonces, o que ya está hecho, pero se puede deshacer por el amor, por el perdón, por conocer a Dios. Entonces, de allí Dios nos enseña a perdonar, a hacer el bien para ser enaltecido Él, ¿verdad? Y que también podamos ser personas, ¿verdad? Como con esa certidumbre de que estamos haciendo las cosas como a Dios le manda. La medicina para sanar la amargura del alma es perdonar cuando nos sentimos ofendidos. En todas esas ofensas recibidas, tienes que ir poniendo cada una de ellas y diciéndole a Dios, te entrego esto, esta amargura que he tenido por tantas cosas que han sucedido y perdonar, perdonar y perdonar, ¿verdad? Y si no no es una gran madeja, pero son cosas que tú sabes que hay que perdonar, que a lo mejor son menos o son menores o no son tantas, ¿verdad? No, pues es también poner ese perdón, ese amor de por medio, ¿verdad? Porque esa es la medicina para sanar la amargura del alma. Ajá. El perdonar cuando nos sentimos ofendidos. Ahí en la palabra habla acerca de Pedro que le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Mateo 18:21, podemos leer esto. Entonces, ¿cuántas veces vamos a perdonar? No hay cuenta, o sea, haz la cuenta, ¿verdad? Yo cuando leo esto ya mejor ni hago la cuenta, yo digo, son muchas veces, o sea, sí, eso es más importante, son muchas veces que tenemos que perdonar. Entonces, el vivir la vida cristiana no consiste en observar una lista de prohibiciones, sino en cultivar virtudes positivas, ¿sí? Desechando las negativas. Cultivemos esas virtudes, ese amor, ese perdón, esa mansedumbre, esa templanza, esa benignidad, seamos benignos, ¿no? Seamos, o sea, como cuando cuando escuchamos de un tumor maligno, y dice, no, es que se fue a checar porque tenía un tumor y querían ver si era benigno o maligno, ¿verdad? Y cuando dicen es benigno, dice, ya, todo está bien, ¿no? Seamos benignos, seamos como esa frescura que se da para los que tenemos que perdonar, seamos esas personas que son mansas, que pueden decir, sí, ok, te perdono, ¿verdad? Ya no más resentimientos, ya no más esta carga que te la quito ya, te quito esa carga de encima, ¿no? Ya quiero que pues, estemos bien, ¿no? Entonces, pues por ahí ese es el camino, ¿no? Que Dios nos muestra, que Dios habla, que Dios quiere para que nosotros lo llevemos a práctica, ¿no? Esa es la manera de perdonar, entendiendo el perdón divino que nosotros mismos hemos recibido,
ya de Cristo, ya de Dios, ¿verdad? Si hemos recibido el perdón, también debemos darlo a los que nos ofenden, ¿sí? Pues esto lo dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Y así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Entonces, lo decimos fácil y tiene que ser real, ¿no? Porque no solamente es decirlo, sino también activarlo y hacerlo, ¿no? La amargura deja en las personas una secuela de relaciones destruidas. Entonces, si estás amargado, vas a dejar atrás de ti una secuela de personas lastimadas y bueno, y tú vas a seguir con tus heridas y con tus insanidades, ¿verdad? Entonces, no sé si existe esa palabra, pero bueno, no vas a estar sano, ¿verdad? Pero entonces vamos a buscar, ¿verdad? Nosotros perdonar, vamos a nosotros buscar dar ese amor, dar ese fruto del Espíritu, ¿verdad? A quienes nosotros conocemos. Entonces, la persona amargada le preocupa muy poco interrumpir la amistad con una persona y manifiesta dureza y severidad, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos, o qué más puedes decir acerca de una persona amargada? ¿Qué persona amargada conoces? El precio de la amargura es muy alto, ¿sí? No hay quien sobreviva a su veneno. ¿Sí? Al estar encerrada en sí misma, la persona amargada es invadida por la soledad. Entonces, imagínense una persona amargada. Creo que todavía en muchas cosas nosotros estamos rescatados, salvados, y gracias a Dios que nos salvó. Y de todas estas cosas nos salva y nos rescata, ¿verdad? De creer que estamos bien siendo amargados, pero no, no lo estamos. Estamos siendo salvados por Dios en quitarnos esa amargura también, ¿no? En sacarnos de ahí, del creer que estamos bien, de que así son las cosas y de que así me aguantan y hasta que me mueran. No, Dios quiere salvarnos, quiere rescatarnos de todas estas atrocidades que pasan por nuestro ser, que pasan en nuestro interior. Entonces, el precio de la amargura es muy alto. No hay quien sobreviva a su veneno. Al estar encerrado en sí mismo, la persona amargada es invadida por la soledad, pues sí, ¿no? Pues la gente no tan fácil se va a querer acercar a una persona amargada, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias también de la amargura. La Biblia enseña que las relaciones interrumpidas provocan obscuridad a la vida de las personas. ¿Sí? El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, pues, abramos los ojos, ¿verdad? Pues seamos atentos a lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, porque queremos ir por ese camino que Dios nos ha trazado, siendo sanados, siendo bendecidos, siendo salvados de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí en Juan 2:11 dice, pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego, ¿sí? Entonces, pues que, claro, ¿verdad? Esto, pues la oscuridad, el creer que así está bien todo, ¿verdad? Nos deja ciegos cuando no nos movemos en la verdad y en el amor y en el perdón de Dios. El rechazo lleva al odio. Cuando hay odio, hay tinieblas. Cuando hay tinieblas, el rumbo se va perdiendo, se pierde la perspectiva de la vida y las relaciones son, pues, distorsionadas, ¿no? Entonces, pues todo esto, ¿no? Es así como un ciclo para ir hacia abajo, ¿no? Entonces, ese odio nos lleva a todo esto. Las relaciones se distorsionan. El juicio se vuelve defectuoso. La ruptura de las relaciones lleva a la persona a ser insensible. Se vuelve así porque pues ya está pues en la credibilidad, o sea, él cree por él mismo, ¿verdad? Que está bien como piensa o que está bien hacerlo así. La persona se vuelve inconsciente de las heridas que puede estar causando a los demás, ¿verdad? Se vuelve insensible y tiene una dureza que invade su alma. Entonces, todo esto por el resentimiento, por la amargura. Dice la persona, entonces inconsciente de las heridas que puede estar causando a las demás a través de palabras, acciones y actitudes. ¿Sí? Ya no ve claro esto, o sea, piensa que así debe de ser ese enojo, esa manera dura, esa manera tan reacia de reaccionar, ¿verdad? Entonces la persona encerrada en sí misma, ¿verdad? Lo que le influyen a ella son sentimientos egocéntricos y no considera los sentimientos y necesidades de otros. El endurecimiento del alma lleva a la persona a perder la capacidad de sentir y el alma que no siente está muerta, ¿no? Entonces la raíz de la amargura no solo contamina a la persona
que la lleva, sino a todos los que la rodean, ¿no? O sea, todo su entorno, todos los que están cerca, y pues no, a menos que vivas allá en la montaña como el abuelito de Heidi, que por eso se fue hasta arriba, ¿verdad? Allá estaba él, solito, ¿verdad? Para que no hubiera nada de trato más que con 2 o 3 personas cuando bajaba al pueblo, ¿no? Entonces el endurecimiento del alma lleva a la persona a perder la capacidad de sentir, y el alma, pues, que no siente está muerta. La raíz de la amargura no solo contamina a la persona que la lleva, sino a todos aquellos, ¿verdad?, que están a su alrededor. Entonces, si leemos en Hebreos 12:15, dice, tengan entonces cuidado, no vayan a perderse de la gracia de Dios. O sea, tenemos la gracia de Dios, qué maravilla, qué hermoso, ¿verdad? Algo inmerecido que Dios nos ha dado es la gracia de Dios, ¿verdad? Tengan cuidado, no vayan a perder la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Esa raíz de amargura, dice, contamina, ¿no? Contamina a los demás. Te contamina, ya estás contaminado, sigues contaminando y pues pierdes todo esto, estas bendiciones de Dios, que es tan solo su gracia, ¿no? La continuación del pasaje bíblico, aquí dice acerca de un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, aquí en Mateo 18, del 23 al 25, vamos a leer, dice a uno que le debía muchos millones y no tenía con qué pagar, el rey le ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. Este deudor se arrodilló delante del rey y le rogó, y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y le puso en libertad. La persona a la persona que se le perdonó la deuda encontró a un compañero que le debía una pequeña cantidad y lo apretó del cuello diciéndole, págame lo que me debes. A él ya lo habían perdonado, pero cuando encontró a la otra persona que le debía, ¿verdad? Fue y lo agarró del cuello, lo apretó y le dijo, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogó diciéndole, ten paciencia conmigo que yo te pagaré todo. Pero él lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagó le pagara o le pagó la deuda. Y cuando le contaron al rey todo lo sucedido, lo mandó llamar y le dijo, yo te perdoné tu deuda porque me lo rogaste. ¿No tú también debías haber tenido compasión de tu compañero? Y entonces el rey ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió, dice aquí en esta cita, ¿verdad? De Mateo 18, dice, ya me perdí, y Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. La palabra perdón en el griego tiene un significado literal de dejar ir, de remitir, de cancelar. La palabra libertad en griego también significa soltar, descargar a alguien de algo, quitarle la carga a la persona que ya la tienes así cansada de que no la has querido perdonar, no has querido darle ese amor, no has querido arreglar las cosas con ella. Estas palabras nos dan mucha idea, estas palabras que leemos de Mateo nos dan mucha idea de lo que tenemos que hacer para despojarnos de las heridas, el resentimiento y la amargura y perdonar, ¿verdad? El perdón libera al ofensor de todo lo que debe. El amor de Dios en las personas libera a la persona ofendida del peso del dolor, ¿sí? Fíjense nada más. El verdadero hijo de Dios sabe que perdonar es la voluntad de Dios y sabe que si lo pide, ¿verdad? Dios lo llenará de su amor para que pueda compartirlo con el ofensor. O sea que Dios te llena de amor para que perdones. También eso Dios hace, ¿verdad? Y Dios habla a través de su espíritu, a tu espíritu, para que tú tengas ese fruto y puedas dar ese amor y ese perdón. Pues muchas gracias. Este es el tema que pudimos tener hoy, que podemos hablar acerca de esta bendición que Dios nos da. Pues les bendecimos y les damos gracias por su atención en este precioso lugar de Busco en Ti, donde estamos para recibirlos cada semana, y les agradecemos, ¿verdad? Hoy aquí en Comunicados con Él, y nos vemos en la siguiente semana, y pronto. Hasta luego y bendiciones. Que Dios les llene de amor y de bendiciones. Hasta pronto. Gracias.